Dijo nadie nunca. Dijo nadie nunca. A mi hermano también lo joden, de que es parecido. Podríamos traerlos. Sí, impresionante. Hacemos una puerta de parecidos. Claro, Una una puerta puerta de de parecido. Deberíamos dedicarnos al entretenimiento, ¿no? Me encanta. Me gusta, me Sí. gusta. Nos ponemos serios, ya tenemos acá a nuestro columnista, estuvo con nosotros la semana pasada, la verdad que nos divertimos mucho, hicimos un lindo pimponeo de historia, de pasado y de presente, pues la historia enseña, y creo Sí. que por ese lado viene un poco la columna de hoy. Le damos la bienvenida al doctor Abel Cornejo. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias. Eso, no sé si nos vamos a divertir tanto, porque parece que viene medio seria la mano. Sí, hoy, sí, pero bueno, sí. veremos a ver qué pasa. Lo escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, les leo esta columna especialmente escrita para Punto Uno, que se llama La historia enseña, pero no tiene alumnos. La afirmación pertenece a un gran pensador italiano del siglo XX, que fue Antonio Gramsci. ¿Por qué cada día tiene más vigencia? Una de las asignaturas pendientes de la democracia argentina es un debate profundo sobre la justicia. ¿Qué justicia queremos? ¿A quién se designa y por qué? Parecería que si determinado sector político tiene la mayoría, se captura la independencia del Poder Judicial. Y si la independencia judicial está secuestrada, lisa y llanamente no hay justicia. Recientemente, ante la condena que se le impusiera por violación al exgobernador tucumano José Alperovich, otrora uno de los personajes más poderosos política y económicamente del país, varios medios de comunicación llegaron a la conclusión de que si dicho juicio se celebraba en San Miguel de Tucumán, Alperovich hubiese sido absuelto, aunque sea por la duda. Trascendió también que el exgobernador estaba dispuesto a pagar una suma 5 veces millonaria en dólares con tal de que la causa no siguiese. Alperovich sigue sin rendir cuentas ante la justicia por Paulina Levos y Marita Verón. También provocó escozor que varios jueces federales del interior del país, entre ellos algunos de Salta, no se ruborizaran en otorgar alegremente una serie de medidas cautelares que beneficiaron de manera obscena al apodado por el presidente Javier Milei el señor del tabaco. Nos referimos a Pablo Otero, un evasor serial que estuvo a punto de conseguir que diputados nacionales de La Libertad y Avanza y el PRO finalmente le otorgaran una exención impositiva escandalosa por más de 800 millones de dólares. Este hecho constituye posiblemente el mayor fraude impositivo de la historia judicial argentina, que hasta que la Corte Suprema de Justicia puso las cosas en su quicio, había obtenido mediante prevaricatos judiciales y complicidades legislativas no pagar el impuesto interno al tabaco. Esa evasión repercutía directamente en las arcas del Estado, en el Fondo Especial del Tabaco y en una economía regional golpeada como la del noroeste argentino. La historia enseña claramente, pero no tiene alumnos. Funcionarios de la AFIP presentaron un informe pormenorizado por este fraude, demoledor, aún sabiendo que podrían sufrir represalias. De golpe hubo una reestructuración de sus oficinas en el mes de enero de este año, ya con este gobierno en funciones, y los tres fueron pasados a un limbo, inclusive con reducción salarial, porque dejaron de cobrar el plus por la función que tenían. Cuando el periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, preguntó en la AFIP qué pasó, le respondieron, son cosas habituales. Alconada Mon viene investigando de manera comprometida la funcionalidad de jueces y diputados nacionales con el monumental fraude fiscal del señor del tabaco. Isabel de Brie, periodista de Associated Press, publicó una nota sobre la postulación de un juez altamente cuestionado como es Ariel Lijo, a quien se propone como futuro integrante de la Corte Suprema. De Brie en el primer párrafo usa una palabra muy dura como es hipocresía. Dijo, el año pasado Javier Milei, que hizo campaña como un libertario outsider, electrizó los mítines con sus promesas de destruir a la corrupta élite política de la Argentina, pero el excéntrico economista convertido en presidente ahora enfrenta acusaciones de hipocresía por su nominación a la Corte Suprema. Luego de Brie añade, lo que hace que su elección de Ariel Lijo, de 55 años, sea tan extraordinaria
no solo por la falta de experiencia como juez en materia de apelaciones o sus escasas publicaciones académicas, sino también por el hecho de que ha sido acusado de conspiración, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y ha sido objeto de escrutinio por más violaciones éticas que casi cualquier otro juez en la historia de la Corte Suprema. Se trata de una regresión masiva, un esfuerzo por socavar el poder y la lucha contra la corrupción, dijo a su vez Juan Papié, subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Esta es la mayor contradicción de mi ley, agrega este periodista. Ya hubo otra nota más de María Anastasia O'Grady en The Wall Street Journal sobre el problema del hijo y ahora aparece otra nota internacional señalando una contradicción a la que califica como hipócrita. Tales conceptos fueron reproducidos por Carlos Pañi en su columna semanal de Odisea Argentina en el diario La Nación. Mujeres por la Justicia es una prestigiosa organización que hizo un planteo en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, en el que pidieron por el tema del hijo desde otro ángulo, y que se nominen a mujeres para integrar la Corte. Curiosamente, el planteo fue rechazada por una jueza mujer con argumentos descartables. En efecto, la jueza Macarena Marra Jiménez rechazó un amparo que pedía que se aplicara lo dispuesto por el decreto 222 y se integre el máximo tribunal de manera equitativa. Mientras tanto, la calidad institucional sigue siendo una asignatura pendiente. La conformación de la Corte Suprema es un tema clave para el futuro de la República y el enjuiciamiento de los jueces que no cumplen bien sus funciones también. Hay algunos nombres que hacen demasiado ruido: Maíquez, Bailaques, el propio Lijo y algunos más. Ojalá no sea tarde. Bueno. O sea, ustedes querían una columna media movidita y la tienen. No sé por dónde empezar. Primero, Alperovich, habló de Alperovich, política, habló de el señor Tabaco, que es la economía, que es el poder económico, y habló finalmente también del juez Ariel Lijo, que fue propuesto para la Corte con la justicia. Habló del poder, doctor. Hizo un buen desarrollo de las tres causas o episodios que enfrentan estos tres hombres tan poderosos de la Argentina, pero lo que no me quedó claro es qué es lo que enseña la historia. La historia enseña vamos a hacer una historia rapidísima. ¿Por qué escribe esto Antonio Gramsci? La historia de la impunidad, digo. Claro, no. La historia enseña en qué es lo que ustedes hacen todos los días. ¿Qué hace un periodista comprometido? Muestra hechos. Ese es el verdadero periodismo. Por eso duele tanto también, ¿no? Muestran hechos. No los califican a los hechos, los muestran. Después hay que tomar si es que esos hechos sirven como enseñanza para corregir algunas cosas o no. Entonces, cuando hablamos de que en la Argentina únicamente tenemos que corregir el déficit cero o la inflación, me parece que es como que estamos mirando otra película, porque si ustedes fuesen inversores, no sé por qué tienen que ser inversores extranjeros también, ¿no? Como un complemento a la palabra inversor es que tienen que ser extranjeros. Hay inversores locales también. El tema es que para que haya inversión tiene que haber seguridad jurídica, y para que haya seguridad jurídica no tenemos que tener sospechas dentro del ámbito judicial. Eso ya lo conocemos de memoria. En Salta también, ¿no? Sí. No es que estamos en Narnia nosotros. No. De hecho lo dice en la columna. Claro. Bueno, entonces, esto que ha pasado, por ejemplo, con el tema del señor del tabaco, que hay una serie de legisladores nacionales que parece que están un poco distraídos, es un tema que es gravísimo, no solamente por el monto, sino porque además, eso ya se me pasó en la columna, pero lo puedo decir ahora, este señor importaba tabaco de Brasil, claro. Es decir, que tampoco compra producción nacional. Entonces tenemos todas este tipo de cosas que, bueno, para eso sirve tener algunos años y no tener pelo, que ya estas cosas se pueden decirlas, ¿no? Pero que la historia enseña y no tiene alumnos también pasa porque no es la primera vez que nos detenemos en cuestiones que tienen que ver con la justicia, que
a veces se aborda el tema judicial como una cuestión abstracta, ¿no? Ah, bueno, sí. ¿por qué he traído estos temas? Porque estos son cuestiones puntuales. Entonces decimos, Alperovich, si era juzgado en Tucumán, no tenía una condena que evidentemente, además con 2 muertas en el placar, como se diría, ¿no? Porque no Sí. aparecieron ninguna de las dos. Son 2 Ni hechos Marita gravísimos, Belón, ni ¿no? De la historia Exactamente. judicial. Vamos al tema del señor de Tabaco. El señor de Tabaco, además, se dedicaba a amenazar gente, particularmente a periodistas. Cualquiera que lo nombrase era amenazado. Tenía no sé cuántas medidas Estamos hablando cautelares a del favor. señor Pablo Otero para que quede Eso claro. lo Exactamente. nombremos. Fíjense ese caso. ¿Cómo puede ser que la justicia, que a cualquier ciudadano de a pie o ciudadano común lo preocupa porque le llega un mandamiento judicial por deudas a la AFIP, tiene que ir a un contador, tiene que ir a un abogado a que le diga cómo puede hacer, buscar un plan de pago, porque si no puede tener una acción penal tributaria en contra, todo? Un señor que debe 800 millones de dólares se jactaba de decir, no voy a pagar, y no pagaba, hasta que llegó a la Corte Suprema. Otro caso. Y el tema del hijo, bueno, el tema del hijo se lleva todos los premios. Acá hay porque un mensaje también en YouTube que dice: Pacto Lijo, Cristina, Milei, impunidad para todo y siga la Pepa. No sé por qué se vincula que la figura del hijo termina siendo de alguna manera una figura que es rechazada por la moralidad, por la ética, por la mayoría de los intelectuales o gente vinculada a la justicia en la Argentina, pero es sostenida por el poder político y no solamente el del actual presidente. No, claro, es mucho. Eso es lo preocupante ahí. Por eso también la actualidad de esta frase de Antonio Gramsci, ¿no? Ahí estamos con alumnos porros, digamos, porque han preguntado en el Senado de la Nación cómo va a ser esta votación, que requiere mayoría agravada, y parece que ahí va a tener vía libre para seguir adelante, con un agravante. No es porque haya 2 distinguidas damas acá en la conducción del programa, pero esto es una cuestión de civilización, no una cuestión de género. Claro. En ningún tribunal del mundo en este momento está integrado por mujeres. Argentina tuvo una de las mejores juezas, a Milei, que le encanta decir a la mejor ministra de la historia, el mejor ministro del mundo. Bueno, Argentina tuvo una de las mejores juezas del mundo, llamó Carmen Argibay, por ejemplo. Bien. ¿No? Entonces, pero vemos otra cosa, otro tema que se desencadena, que no haya mujeres en la Corte. Si se confirman estos 2 nombramientos, el Lijo y García Mansilla, en los próximos 10 años se hace una proyección a los jueces actuales que estarían en condiciones de jubilarse, por 10 años más no habría mujeres en la Corte. Claro. Es tremendo. ¿Por qué es el tema? Tampoco es un capricho de decir por qué mujeres en la Corte. El otro día me preguntaban eso y yo trato nunca de enojarme, ¿no? Pero no es porque sea obligatorio que haya una mujer. En primer No lugar, es existe una el cuestión. cupo, ¿no? ¿Eh? No existe el cupo como tal en la justicia, a diferencia del Poder Legislativo, por ejemplo. Es que ya el cupo tiene que estar superado, pero existe el decreto 222 que dice que el tribunal tiene que integrarse de una manera equitativa y en la medida de lo posible proporcional, es decir, que de las 2 vacantes estas que hay, las 2 tendrían que ser mujeres, Claro. no una. Claro. Para tratar Las de 2. compensar. Pero además hay otra cuestión que hay que destacarla, ¿no? No es solamente por el hecho de ser mujer, por lo equitativo y por una cuestión de civilización. Es porque en este momento en particular, si tuviésemos que analizar, la Argentina debe ser uno de los países del mundo que mejores juristas mujeres tiene. O sea, yo podría nombrar, no sé, 10 juristas mujeres ya. Veamos un caso, por ejemplo. Llamaron a Ida Kemmelmacher de Carlucci con el tema de la ley ómnibus, que Sí, llamaba sí, ómnibus sí, la sí. ley base. La escuché. Bueno, yo he seguido ese debate prácticamente en forma milimétrica y no solamente dio una clase de derecho, sino una clase de historia y derecho constitucional Y argentino. derecho comparado, ¿no? Porque Sin leer un papel habló Impresionante. durante más de 3 horas. Impresionante. sí. Bueno, Lo he seguido. entonces cuando uno piensa así, María Angélica Geli debe ser la mejor comentarista que tiene la Constitución argentina. De hecho, las en han este pedido, estas momento. mujeres las han pedido y Sí, las han sí, propuesto. las han propuesto, y sin embargo pasan este tipo de cosas. Pero además, Que sea del digamos, interior también estaría bueno, ¿no? por supuesto, y además de todo eso,
en esos dos casos puntuales que acabo de designar, ¿quién podría decir algo en contra de lo que es la ética, el desempeño profesional, incluso la vida privada de esas mujeres? Son dos mujeres que naturalmente tienen que ser candidatas a jueces de la Corte, profesoras universitarias, distinguidas internacionalmente a nivel académico, y bueno, estamos viendo, y fijémonos, en los países de Europa también, no solamente a nivel judicial, sino a nivel político, cuántas lideresas mujeres ahora, más allá si triunfó la nueva derecha o no, las candidatas que ganaron en Francia, en Italia, en Alemania, eran mujeres. Entonces, esa es la realidad del mundo hoy. Todo esto otro atrasa. Y atrasa más todavía si se pone alguien que del vamos va cuestionado, porque cualquier denuncia que aparece en los tribunales de Comodoro Pi, parece ser que a la vuelta del hijo hay un campo magnético, ¿no? Tiene efecto imán, se le pegan todas las causas complicadas hasta él. ¿Cuál es el resultado de eso? No se resuelve más nada. Claro. Entonces, bueno, ¿qué más garantía de impunidad que entre una causa judicial y no se la resuelva? Sí. Doctor, ha sido muy, muy ilustrativo, muy didáctico, le agradecemos y lo esperamos la semana que viene. Con los deberes así cumplidos, como dice algún amigo que tenemos. Esta columna, le decimos a la gente que está del otro lado, esta columna va a estar publicada mañana, en la edición papel del diario Punto Uno. Van a encontrar esta columna que está buena, que habla de Alperovich, que habla del señor Tabaco, que habla de Ariel Lijo. Sin pelos en la lengua me gusta, y me gusta que haya citado a Gramsci, ¿no? Un intelectual de la izquierda, del progresismo, de la socialdemocracia, no comunista, los comunistas no lo quieren. Muere en la cárcel. En la cárcel, y su obra la escribe en papel higiénico de la cárcel, y se lo cuaderno llevaba a de la su cárcel. hermana. Su hermana se llevaba esto escondidas cuando lo iba a visitar, y luego se publican. Muchas gracias, doctor. Lo Muchas esperamos gracias la a próxima. ustedes.